o cuáles fueron los motivos y las causas de la guerra del Chaco. Si la ambición de Bolivia de querer salir hacia el Atlántico por intermedio de una salida por el río Paraguay. ¿Cuándo comienza la guerra? Comenzó ya en el año 1928-29, la toma del Fortín Pitiantuta en el Chaco, en donde atacaron los bolivianos y le asesinaron a un oficial del ejército paraguayo. ¿Quién era ese oficial? El teniente Rojas Silva. El gobierno nuestro reaccionó y comenzó a prepararse para una guerra. Uno de los propulsores a la defensa fue Eligio Ayala. ¿Por qué yo ingresé en la unidad militar? Necesitábamos gente joven. Yo hacía de todo un poco. Hacía de ordenanza, auxiliar, y tenía una virtud. Para la época en que vivíamos en esa oportunidad, yo sabía escribir muy bien a máquina. Entonces los medios de comunicación era la máquina de escribir. Hice mi servicio ahí a cargo del mayor Santiago, Luis Santiago, que se hizo cargo del parque sanitario de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué hacía él? Era el encargado de enviar los medicamentos al Chaco. Los medicamentos iban por barco hasta Puerto Casado. Puerto Casado bajaban y de Puerto Casado hacia adentro había un trencito. El tren que es encargado de llevar las cargas, se transportaban en buques, en barcos. Esos barcos eran las dos cañoneras que contaba el Paraguay. La cañonera Paraguay y la cañonera Mancha. También, ¿para qué servían esos barcos? Estos barcos servían también para transportar tropas. Y como ya se decía 2 o 3 años que se estaba peleando, comenzó a disminuir las fuerzas activas y se tenían que reponer. ¿Cómo reponer? Trayendo gente del interior. ¿Y qué hacían? Bueno, entonces el estadio de la Liga Paraguaya de Fútbol, el Defensor actual, era el local encargado de juntar los soldados que venían del interior, y ahí se juntaban para después, previo previa instrucciones, embarcaban en las dos cañoneras y en otro barco y se iban para el Chaco. Mi padre, que era oficial de reserva en esa época, tuvo intervención en ese trabajo y era uno de los encargados de transportar a las tropas, porque no es que las tropas se iban porque quería ir, sino que eran llevados. Y se armó ahí un destacamento, un gran destacamento, donde se le distribuía, se le daban los equipos de guerra, el uniforme, todo eso. Y una vez que estaban bien, más o menos bien perpetrados en condiciones de afrontar los sinsabores de la guerra,
se embarcaban y se iban. El embarque de las tropas se hacía en la aduana del puerto y era todo un acontecimiento. Los parientes venían a despedir a que eran generalmente a sus tropas, que eran generalmente gente mayores, y poco a poco se fue también formando con gente joven. ¿Y cómo hacían para distraerse o divertirse? Se formó en ese lugar la orquesta sinfónica de la guerra, que estaba formado por músicos, pero verdaderos músicos. Ahí ingresaron Herminio Jiménez, Luis Cañete, Julián Rejala, el famoso Melgarejo Bahí, y se formaron un conjunto, un gran conjunto. Ellos actuaban ahí antes de que embarcaran para el Chaco. Se iban y acompañaban y llegaban hasta el Chaco, hasta formar ahí su PC. ¿Cómo fue la movilización de las tropas? Del interior hasta acá venían entonces no había colectivo, no había nada, venían en distintas formas, a caballo, en carreta, móvil así. Y de aquí en barco hasta Puerto Casado. De Puerto Casado en el tren hacia el interior del Chaco, que inyectaba aliento a las tropas paraguayas. El mejor aliento era las victorias que se iban sucediendo en cada batalla.